Cuando una enfermedad se presenta regularmente en ciertas regiones o países se denomina enfermedad endémica, es decir, el número de casos permanece relativamente constante a lo largo del tiempo. Podrá ser más alta que en otras regiones, pero no aumenta con el tiempo. Durante un cierto lapso, el número de personas que se enferman regularmente es casi el mismo. Un ejemplo típico es la malaria, que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo cada año y es más común en los trópicos. Para nuestro país, enfermedades endémicas podrían ser el dengue y las neumonías. Si hemos de enumerar las 3 más grandes pandemias que han surgido, su mortalidad sobrepasa los 600 millones de fallecidos y el doble o triple de contagios a lo largo de la historia. Tenemos que enumerar, para el caso, la viruela, 300 millones de muertes. Como segundo, el sarampión, más de 200 millones de personas que murieron. Y tercero, la gripe española de 1918, entre 60 y 100 millones de muertes. Si el número de enfermos en una región determinada supera el nivel promedio normal, es decir, el endémico, entonces la enfermedad se considera una epidemia. Si los casos de enfermedad son limitados localmente, se suele denominar brote epidémico. Una epidemia se produce, por ejemplo, cuando la virulencia de un determinado patógeno cambia, un virus muta y se vuelve más contagioso. Si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional, sino también entre países y continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. Si la enfermedad es nueva para los humanos, muy pocas personas serán inmunes al virus y no habrá vacunas, lo que ocasionará que un gran número de personas se enfermen. Por ejemplo, una enfermedad típica que se presenta repetidamente en proporciones pandémicas es la gripe y todas sus variantes. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel. El de la viruela es un virus que solo afecta a humanos en su variante infecciosa y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Actualmente se considera como una de las 2 enfermedades, junto a la peste bovina, como erradicadas. El sarampión. Se tienen registros de este virus desde hace más de 3.000 años. El sarampión se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. La muerte se produce por inflamación pulmonar o de las meninges. Actualmente, la mayoría de la población está vacunada contra este mal, ya que entra dentro de la vacuna triple viral. La gripe española. Esta gripe acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años, 1918-1920, y hubo más de 500 millones de contagios. España fue el primer país en informar a su población de la existencia y consecuencias, ya que otras naciones, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a sus soldados y civiles en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. En el verano de 1920, el virus de la gripe española desapareció tal cual y como había llegado, con una población fallecida en el mundo entero que se estima entre 50 y 100 millones de personas. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza A del subtipo H1N1, la misma que incluso afectó a nuestro país en el 2008. En el 2014, y por historia, mediante la exhumación de un cuerpo femenino congelado en el permafrost de Alaska, un grupo de investigadores médicos logró obtener los genes de los pulmones de aquella víctima mortal de la gripe española o pandemia de influenza de 1918, que en 3 oleadas sembró la muerte en prácticamente todo el planeta. Gracias a este trabajo, pudo saberse que aquel virus era el mismo de la gripe aviar, sin mezcla alguna, con una capacidad de multiplicación de 50 veces en un día y de 39,000 veces tras 4 días de infección. De esta última, la gripe española o influenza A H1N1, ya hay cura, después de su reaparición en el mundo en el 2008, pero hace 100 años, en 1918, El Salvador fue alcanzado por aquel virus y los antibióticos y antivirales no existían. Y Lidia Magaña buscó a historiadores y médicos para que nos hablen de los hechos históricos que se tienen
de aquella época. Adelante, Lidia.